8:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al director de análisis semanal, economista Walter Espurier Vaquerizo. Dos noticias importantes este jueves para el Ecuador. El uno tiene que ver con el anuncio desde la Casa Blanca de que Estados Unidos eliminará sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones del Ecuador. Y el otro, el Consejo Europeo autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con nuestro país. Quisiera empezar con el primer tema. ¿Qué implica el que Estados Unidos anuncie la eliminación de aranceles recíprocas sobre determinadas exportaciones ecuatorianas? Buen día, Walter. Buen día, Miguel. Saludos a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, esto tenemos que ir, el inicio de esto sería en abril. En abril, cuando el gobierno de Estados Unidos puso una política proteccionista y muy compleja en materia de aranceles. Y ahí determinó las opciones que habían para reducir los aranceles recíprocos, que a nosotros nos tocó 15% frente a 10% de países que son nuestros competidores. El Ecuador ha estado negociando la reducción de los aranceles, ese arancel recíproco 15%, y este es el primer paso concreto en que se dice que vamos por buen camino para reducirlo. Ahora, simultáneamente ha hecho esto la Casa Blanca con 4 países de América Latina, con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina. ¿Y qué características tienen esos 4 países? Son los que Estados Unidos considera que son sus aliados hoy. Esa lista puede variar en el futuro. Tenemos elecciones en Chile, tenemos elecciones en Colombia y probablemente va a haber giro a la derecha en esos países y se suben a esta iniciativa. Por lo pronto somos solo esos 4. Entonces, ¿qué es lo que puede aspirar el Ecuador y cuáles son las condiciones? El Ecuador puede aspirar a que más que los aranceles en una serie de productos, en unos va a ser imposible. Por ejemplo, el brócoli va a ser imposible, porque el brócoli es un producto que Estados Unidos tiene importante producción, California, y no va a ser posible que nos hagan arancel. Mala noticia para los productores de brócoli, que Estados Unidos le va a quedar cerrado. Pero luego hablemos de los 5 productos más importantes que tiene el Ecuador privado, que tienen dificultades hoy de ingresar a Estados Unidos teniendo aranceles elevados. El primero es el banano. El banano es el que es más fácil que pueda entrar con 0 arancel. En estos momentos pagamos 15%. Pero ahí también va a entrar Guatemala, que nos quitó el mercado americano hace tiempo. Nosotros no estamos primeros en Estados Unidos, estamos segundos. Y Guatemala va a pasar también al 0%. Entonces, por lo menos vamos a no estar en desventaja en aranceles como hemos estado antes. Es el primer producto gran beneficiado. Un segundo producto que puede beneficiarse mucho es las rosas. Rosas ha tenido un arancel en los Estados Unidos, ha tenido que enfrentar a Colombia con 0 arancel en ese producto. Ahora viendo el arancel de 15% adicional que está pagando Ecuador por las rosas. Y hay la alta posibilidad que consigamos que se vaya a 0 el arancel a las rosas. Si se baja a 0, incluso vamos a estar mejor de lo que estábamos antes, porque con Colombia, al menos momentáneamente, se mantendría el arancel del 10% que existe. Entonces, yo diría que en ese sentido las rosas serían el más beneficiado en el caso de un acuerdo. En el caso del camarón, que es el principal rubro de exportación privado que tiene el Ecuador ahora, la situación es más compleja, porque hay un lobby camaronero en Estados Unidos que particularmente se ensaña contra el Ecuador, que ellos son los productores de camarón del Golfo de México, que la captura de camarón es más cara que el cultivo del camarón. Nunca van a poder competir, igual como una finca tradicional donde el extranjero le da el maíz a los pollitos, no puede competir con una de estas fábricas para producir camarones en cautiverio, pollos en cautiverio. Entonces, allí estamos en discusión. Si logramos reducir el arancel al 0%, que existe la posibilidad, pero no es seguro, igual tendremos que pagar unos pequeños aranceles adicionales, una carga para arancelaria que nos colocó el gobierno americano por presión
de los camaroneros americanos, pero si se da eso, sería una gran ventaja, porque por lo pronto los países del sudeste de Asia, que son nuestros competidores, pagan aranceles más altos. Si nosotros vamos al cero en el camarón, los países que tienen aranceles similares con nosotros en el camarón, como Vietnam, pasarían a tener un arancel mayor, y la India, pues en estos momentos, no tiene acuerdo con Estados Unidos y tiene un arancel altísimo. El caso del atún no se ha mencionado para el Ecuador como una ventaja, pero paralelamente al Ecuador, los países del sudeste de Asia siguen negociando, y Vietnam ha indicado que aspiran que le bajen a 0% a ciertos rubros de atún el arancel. Si se lo bajan a Vietnam, se lo bajarían al Ecuador también. Entonces, en ese caso de darse esa situación, el atún también se beneficiaría. Y el caso del cacao, la información internacional que tengo, porque no lo he visto en información nacional, es que ya está en aplicación el cero arancel para el cacao en grano. Entonces sería una ventaja importante. Pero esto no es unilateral de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una serie de condicionamientos y que tiene desde hace algún tiempo. Y yo diría que son dos los más importantes. Un condicionamiento tiene que ver con la propiedad intelectual. Ellos tienen observaciones a la ley Ingenio y consideran que no está suficientemente protegida la propiedad intelectual. Quieren también que tratamientos para los servicios digitales americanos, que recientemente se los grabaron, y luego quieren mayor acceso a sus cereales, que Estados Unidos es un gran productor de cereales y es un tema en Estados Unidos políticamente importante. Ahí, por ejemplo, hoy se está discutiendo el precio para el maíz ecuatoriano. Ahí tenemos un sistema en el Ecuador de proteger la producción de maíz y obligamos a que las empresas balanceadoras compren el maíz al doble del precio internacional y que no puedan importar hasta que no hayan comprado la cosecha doméstica. Y yo creo que a Estados Unidos le molesta ese tipo de tratamiento. Entonces, en estos momentos deberían las autoridades cambiar el sistema, facilitar las importaciones de la industria balanceadora de maíz y trigo americano para de esa manera quitar ese irritante en las relaciones. Entonces, la cosa no está terminada, hay cosas que están por nosotros por resolver, pero una vez que Estados Unidos esté satisfecho con los avances en esos puntos, bajará el arancel, como ha indicado, que sería una gran cosa para estos 5 principales rubros de exportación privada que tiene el Ecuador. Ahora, por cierto, esto es parte de una negociación que ha tomado su tiempo y que hasta lograr el anuncio del gobierno del presidente Trump, Walter. Bueno, sí, Miguel, lo que sucede es que esta política americana afecta a todo el mundo. Entonces, simultáneamente acaba de haber un acuerdo bajo las mismas reglas, bajo el mismo ordenamiento con la China. Hay discusiones al respecto con la India. Estamos hablando de países que con Estados Unidos tiene enorme comercio y además con gran importancia geopolítica. Negociaciones de cómo se van a aplicar los aranceles americanos para ciertas importaciones de Canadá y México, con los que tienen acuerdos comerciales. Hay la relación con Gran Bretaña, la relación con la Unión Europea. Y la oficina americana que maneja esto no es una oficina muy grande. El UCTR es una oficina que no tiene suficiente gente para poder negociar con todos estos países a la vez. Y en ese contexto, el Ecuador no es un socio que está en primera fila. Solo está en primera fila cuando estamos hablando de la necesidad que tiene Estados Unidos de fortalecer las democracias proamericanas en la región, y por lo tanto, si se ve que hay un buen tratamiento hacia el Ecuador, hacia Guatemala, hacia El Salvador y Argentina, los países más firmemente aliados con Estados Unidos, se piensa que eso puede ayudar a que Colombia, Chile y otros países vayan por el mismo camino. Entonces, en ese sentido, tiene esa importancia, pero a nivel de negociaciones comerciales, esto pues no es nada comparado a las discusiones que hay con la China y con la India, México y Canadá. Hay el otro tema tan importante, el anuncio de ayer, Walter, de que el Consejo Europeo autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con el Ecuador, a sabiendas de que tenemos en vigencia un acuerdo multipartes con
la Unión Europea? Bueno, detalles de eso no conozco, es algo que recién ha salido, pero es una buena noticia. Nosotros solíamos tener, estoy hablando de los años 80, 70, importantes compañías europeas que invertían en el Ecuador o incluso que construían obras en el Ecuador con créditos de los países originarios. O sea, venían empresas españolas, empresas italianas, y eso no hay ahora. Mucho tuvo que ver con que el Ecuador no podía pagar esa deuda, fue la deuda con el Club de París, que ya la hemos pagado, pero tuvo que renegociársela. Eso también ha tenido que ver con la falta de transparencia en Ecuador en términos de coimas. En Europa no se acepta que se paguen coimas y en Ecuador es muy difícil hacer tener inversiones de esa naturaleza con financiamientos de Europa o de Japón o Estados Unidos sin pago de coimas. Por eso es que básicamente están empresas chinas y brasileñas, son las que han estado trabajando en Ecuador últimamente. Yo pienso que eso nos ayudaría por esa parte. Es posible que esto ayude inversión europea en ciertas áreas en las cuales tienen interés en desarrollar los productos ecuatorianos. Esto podría ayudar a que haya más inversión, por ejemplo, en cacao, porque la situación en el África no es muy buena y el Ecuador podría nuevamente recuperar su posición de ser la primera o segunda potencia en producción de cacao. En general, yo lo veo como una buena noticia porque más bien la inversión europea se ha estado retirando. Me preocupa mucho, por ejemplo, esto de la salida de Telefónica del sistema de haber vendido su franquicia que tenía en el Ecuador, su oficina que tiene en Ecuador para dar servicios de telecomunicaciones. Anteriormente salió Repsol en la parte petrolera, o sea, hemos estado perdiendo la presencia de las grandes compañías españolas. Esperemos que esto le dé suficiente seguridades a las compañías europeas para que regresen, inviertan y que el Ecuador tenga, por un lado, mayor inversión extranjera por el lado de Europa y por otra parte que tenga más presencia de compañías europeas participando en licitaciones en el país para desarrollos de distinta índole, sean obras públicas. Es posible también que entren compañías europeas en el sector petrolero. Total, por ejemplo, la compañía Total está en el Perú, en el Golfo de Guayaquil, por el lado peruano. Pudiese estar aquí también, como estuvo en los años 80. Entonces, es una buena iniciativa para incrementar la inversión europea en el Ecuador. Claro, según el anuncio oficial, es importante promover la inversión sostenible en áreas claves como el desarrollo sustentable, Walter. Bueno, eso siempre, todos estos tratados ahora hablan de la importancia del desarrollo sustentable. Los europeos tienen el requisito que cualquier aumento de las exportaciones que hagan los distintos países, no solo el Ecuador, a Europa de productos agrícolas, no haya significado un incremento de la frontera agrícola, lo cual el Ecuador no nos perjudica mucho, porque el Ecuador tiene baja productividad en muchos rubros, en cacao, etcétera, y entonces bastaría incrementar la productividad sin incrementar el área productiva. También siempre vienen con reglas por la parte laboral, incluso el acuerdo con Estados Unidos dice reglas por el lado laboral, pero muchas veces Estados Unidos ha presionado que el Ecuador no ponga trabas a la formación de sindicatos en las empresas. En esta ocasión, Estados Unidos dice que deberían trabarse importaciones en el Ecuador de países que utilizan el trabajo esclavizante, ¿no? Entonces, por la parte ambiental, en la parte laboral, todos estos contratos traen cláusulas y sí, en efecto, pues el Ecuador tiene que seguir avanzando en su legislación laboral para ponerla en niveles internacionales y también ir mejorando su control ambiental para que no se considere que el Ecuador está deteriorando su situación ambiental y perjudicando a la idea que el mundo debe ir hacia la reducción del impacto del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente.
Ahora, esto pasa, Walter, también por ofrecer plenas garantías, certezas, estabilidad, la seguridad jurídica de lo que tanto se ha hablado. Bueno, sí, eso es importante y en ese sentido pienso que si aprobamos lo era la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente probablemente quitará todas las restricciones a que haya arbitraje internacional. Los países y las empresas tienen muchas dudas sobre la calidad de la democracia ecuatoriana, porque aquí hemos tenido muchos casos, sobre todo con empresas muy grandes, en que los sindicatos o digamos, partes, empresas locales, se ponen de acuerdo con jueces para que le pongan unas penalidades tremendas a empresas extranjeras y probablemente detrás de eso haya pago de coimas a esos jueces. Entonces, han habido casos muy sonados de la época en que el Ecuador se tenía arbitraje internacional y que ahora están discutiéndose en tribunales internacionales, en que el Ecuador ha obligado a la empresa local, a la empresa extranjera en el país, a pagar indemnizaciones por decenas o centenas de millones a empresarios locales o sindicatos locales, y luego esto se ha reclamado internacionalmente y el Ecuador tiene que resarcirle a las empresas. Bueno, el caso más sonado de esto es el caso de Chevron, ¿no? El caso de Chevron, que pronto se dirá que tiene que pagar el Ecuador a la empresa Chevron por ese intento de extorsión que le hicieron el gobierno de Rafael Correa unido con unos abogados americanos. Pero de esos hay varios casos y por lo tanto la inversión extranjera del Ecuador no viene sin seguridades, porque razones tienen para dudar de la imparcialidad o del nivel de justicia en que operan los tribunales ecuatorianos. Ahora esto pasa también, esta autorización de apertura de negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con Ecuador de la Unión Europea, por las negociaciones que entendemos avanzarán hasta lograr finalmente los acuerdos. Sí, yo pienso que esto va a funcionar relativamente rápido, Miguel, por el nuevo entorno internacional. El nuevo entorno internacional es que las acciones, por una parte de la China y por otra parte Estados Unidos, han tirado abajo el esquema montado a través de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en las distintas regiones y países tienen que buscar soluciones bilaterales. Lo que antes eran multilaterales, ahora son bilaterales. Entonces, si la Unión Europea va a tener más dificultades en sus relaciones con Estados Unidos, le interesa mejorar su relación con otras regiones. Entonces, es decir, tenemos que tener más vinculación con América Latina. Entonces se negociará con varios países con los que entre esos el Ecuador. Y en ese sentido el Ecuador tiene que, bueno, ya está en el patín el Ecuador de buscar acuerdos comerciales. Esto lo ha tenido desde con Lenín Moreno, siguió con Lazo y ahora sigue con Noboa. Y sí, en efecto, aprovechando la situación en que estamos, de que está colapsando el sistema internacional, la búsqueda de estos acuerdos bilaterales se torna más urgente y bueno, ahora hay la oportunidad de tener este acuerdo de inversiones con Europa, que ojalá se firme pronto, acelerar un acuerdo con el Japón, que para el Ecuador será muy importante, y luego tenemos esta situación con Estados Unidos, que vendría a finales de una situación compleja que nos generó el decreto ejecutivo de Estados Unidos, que nos subió al 15% los aranceles, puede devenir en una situación más ventajosa que nos aproxima a la relación que tienen Perú y Colombia con un acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, estamos dándole la vuelta a una situación compleja y podemos salir relativamente mejor parados. Son buenas noticias, tanto el acuerdo con Estados Unidos, el entendimiento, como el avance en Europa para atraer inversiones.
Muchas gracias al director de análisis semanal, el economista Walter Espúril Vaquerizo, por comentar estas dos noticias importantes que este jueves se hizo público. El uno desde la Casa Blanca: Estados Unidos eliminará sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones del Ecuador, y el otro del Consejo Europeo, que autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con nuestro país. Walter, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, por tenerme para tratar temas tan importantes. Muchas gracias, muy amable, muy buen día. Antes de cerrar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia, quiero recomendarles el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar este sábado, 8 horas, la situación del sector minero formal, sus perspectivas, proyecciones, desafíos de cambios y cómo seguir enfrentando a la explotación irracional e ilegal en el sector minero informal. Invitados: la doctora María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador; la doctora Elisa Morán, abogada y especialista en temas mineros; y el licenciado Franklin Soria, experto, periodista investigador del sector minero y del observatorio de este sector económico del país. Ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, y recuerden, cívicamente debemos concurrir este domingo a la consulta popular y referéndum. 4 preguntas de por medio. Les recomendamos ejerzan un voto libre, pero un voto responsable, informado, reflexivo y consciente, porque está en juego el futuro del Ecuador. Muchas gracias, muy buen día, felicidades a todos, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Saludos cordiales. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ecuador y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo económico considerado histórico por analistas.